Hola, hoy es 21 de abril de 2015. Bien, finalmente abordo el tema de cierre, que es el desarrollo jurisprudencial en la sentencia de tutela de la Corte Constitucional T970 de 2014 con relación a la tutela interpuesta por la señora Julia contra la EPS de Comeva al exigir o solicitar una muerte digna, pero que en tránsito se sucede su fallecimiento y la Corte revisa este tema de la eutanasia. En las dos anteriores exposiciones hice referencia en concreto a la sentencia C239 del año 97, con ponencia del doctor Carlos Gaviria Díaz, y tres armamentos de voto que me parecieron también importantes hacer énfasis en ellos, sobre todo el del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Esta mañana la noticia en los medios de comunicación es la carta dirigida por la Iglesia Católica exigiendo entonces que se declare la inconstitucionalidad de esta decisión de la Corte, toda vez que según la Iglesia atenta en el orden constitucional. Igual entiendo yo que el trámite que ha hecho la Procuraduría General de la Nación, en el sentido de que no salga a la luz pública la resolución del Ministerio de Salud, la cual se expidió el día de ayer y debió haberse firmado por el ministro Gaviria, dando cumplimiento a esa orden perentoria de los 30 días que le diera la Corte Constitucional para que fijara las directrices y comunicara a las entidades encargadas de salud para encauzar este asunto de lo que se ha denominado como el derecho fundamental a una muerte digna. Hice toda clase de referencias en relación con la eutanasia. Básicamente, así muy resumido, la sentencia C239 lo que hizo fue penalizar la eutanasia. Les comenté que el ponente Carlos Gaviria lo que se consideró en esa corte de la década del 90 fue declarar exequible el artículo 326 sobre el homicidio pietístico o eutanásico, el que lo regulaba el decreto 100 del 80, pero con una condicionante, en el sentido de que cuando se tratara de un enfermo terminal y que mediara el consentimiento, el médico que llevaba a realizar la eutanasia no se le era objeto de responsabilidad penal por darse una causal de justificación. Si bien es cierto, conocemos las causas legales de ausencia de antijuridicidad, legítima defensa y sobre todo el estado de necesidad, pero en esta ocasión la Corte Constitucional de la década del 90 consideró que en estos eventos explícitamente no era delito homicidio pietístico cuando se realizaba la eutanasia por parte de un médico. Sin embargo, durante 17 años el legislador no hizo lo propio, a pesar de que en esta sentencia C239 en el resuelve exhortó al Congreso para que se regulara el tema de la muerte digna. Hubo varios proyectos de ley frustrados. No es que el Congreso no lo haya querido realizar, sino que hubo oposición de diferentes órdenes. Por lo tanto,
el último proyecto, el quinto proyecto, es el del senador Armando Benedetti del año pasado. Ahora bien, revisando la sentencia 970 de 2014 por el caso de la señora llamada Julia, entre comillas, porque ese no es el nombre de ella, por dignidad, se recoge toda la providencia, la directriz de la sentencia Hito de C239, en la que pues se llega a la conclusión de que existe un derecho fundamental de morir dignamente, así como existe un derecho fundamental a vivir con dignidad. De igual manera existe un derecho fundamental a morir dignamente. De igual manera existen otros derechos fundamentales que estos no son absolutos, porque existen en correspondencia el derecho fundamental de la autonomía personal, como el del libre desarrollo de la personalidad, que fueron y la dignidad humana, por supuesto, que es el pilar fundamental en que se apoya la ponencia de la sentencia C239 para despenalizar la eutanasia, únicamente referido pues al médico tratante, porque aclaré de cómo, de acuerdo a la aclaración de voto que hiciera el doctor Carlos Gaviria, el resuelve de esa sentencia estaba redactado en otros términos y no se hacía referencia ni a médico tratante, sino que da a entender de que iba a expedirse esa exequibilidad, pero en términos generales, es decir, despenalizar la eutanasia. Y entonces allí hice referencia pues al salvamento de voto del doctor José Gregorio Hernández, que hace las variantes en relación pues cuando se trata, por ejemplo, de los familiares, los que le causan el fallecimiento pedido por esa persona, con ese consentimiento, que quedaban entonces, esas personas quedaron por fuera y por lo tanto sí está penalizado. Es decir, en estos momentos la ley 599 del 2000 regula el homicidio pietístico en el artículo 106, y en el 107 está la ayuda o la inducción al suicidio. Igual estaba pues también esa figura, ese tipo penal, en el artículo 327 del decreto 100 del 80. Entonces pues está regulado penalmente el homicidio pietístico y de igual manera la ayuda al suicidio. Pero entonces todo ese desarrollo jurisprudencial fue el que se tuvo en cuenta por la ponencia de la tutela 970 del 2014, en la que pues el doctor Luis Ernesto Vargas Silva, la doctora María Victoria de la Calle y el doctor Mauricio González, que son los magistrados que integran esa sala de tutela, pues consideran entonces que en buena hora, aún en tratándose de un derecho fundamental, que como tal pues la discusión se puede dar en que el artículo 152 supra o constitucional pues regula el tema de los derechos fundamentales, que debe ser el Congreso, a través de una ley estatutaria, el que debe pronunciarse por la mayoría del Congreso, además del control de exequibilidad o constitucionalidad de la misma Corte Constitucional. Pues bien, revisando la sentencia de tutela 970 del 2014, encontré también pues un pronunciamiento en relación con el tema de lo que ahora es la ley 1733 del 14,
sobre cuidados paliativos. Esa ley o ese proyecto en ese momento fue objetado por el Estado colombiano, toda vez que este proyecto de ley, que ahora ya es la ley 1733-14, que es más llamada la ley Consuelo de Saavedra, en ella se empezó a regular, o se reguló mejor, el tema pues de los cuidados paliativos, que es también conocido como la ortotanasia, es decir, aquellas personas que se encuentran en estado terminal con una patología degenerativa e irreversible, donde no puede someterse pues a unos tratamientos innecesarios prolongándole la vida. Lo mejor es proveerles unos cuidados paliativos. El Estado en ese momento objetó ese proyecto de ley, considerando de que en un tema sobre el acuerdo voluntario, en que la persona o el paciente en estado terminal consideraba su derecho a renunciar a cualquier clase de tratamiento innecesario que le prolongara pues un poco más eso de sufrimiento y ese dolor, pues estaba en posición o está en posición de hacerlo voluntariamente, sin que ello implique nada que ver con el tema de la eutanasia, porque lo que está renunciando el paciente terminal es a recibir un tratamiento que le prolongue la vida. Lo que sí puede escoger él en ese momento es unos cuidados paliativos a fin de que psicológicamente tanto él como su núcleo familiar lo ayuden a que llegue en condiciones dignas y reciba pues cuando se produzca naturalmente su muerte. Por lo tanto, entonces la Corte no accede en ese momento y se pronuncia en una sentencia C-233 del 2014 con ponencia del doctor Alberto Ríos, en que decide Alberto Rojas Ríos, que es el ponente de la sentencia en mención, considerándose entonces que no era procedente porque en ese proyecto no se estaba tratando nada relacionado con asuntos de eutanasia, simplemente el mero hecho de que la persona diera su consentimiento en un documento como tal, voluntariamente, no estaba renunciando a vivir, ni estaba pidiendo que se le aplicara la eutanasia. Por lo tanto, eso no afectaba nada en relación con derecho fundamental a la vida, y por lo tanto, entonces, existe ese pronunciamiento muy importante que es la sentencia C-233 del 2014, la cual pues se engloba el tema de los cuidados paliativos, y asimismo a través de varios desarrollos de tutela constitucional pues se empezaron a referir al tema de los cuidados paliativos, que es la misma conocida como el buen morir, que es la ortotanasia, es decir, darle a la persona unas condiciones dignas, como recibir, por ejemplo, el medicamento que le ayude a soportar esos dolores, porque puede suceder que muchas personas en estado terminal no quieran renunciar a vivir, quieran seguir viviendo, mejor dicho, y por lo tanto entonces en esas condiciones para ellos esta ley 1733 del 2014 les permite que reciban esos cuidados paliativos para que entonces tengan unas condiciones dignas y llevables hasta que se produce de forma natural su muerte. Bien,
Igualmente, la sentencia de tutela 970 del 2014, que es de una extraordinaria importancia, me parece a mí, quizás después de 17 años sin que se hubiera pronunciado el legislativo, toda vez que fueron frustrados esos intentos o esos proyectos, hasta el último pues que está que fuera presentado por el senador Armando Benedetti, que regula todo este tema de la eutanasia. La Corte Constitucional pues hace unas precisiones en relación con este tema de la eutanasia, tanto en el orden jurisprudencial como en el orden legislativo. Si bien es cierto, y se hace pues una referencia al derecho comparado, antes de que dejo para la parte final sobre las directrices que ya fijó en esa tutela y que fueron entonces la orden perentoria para que el Ministerio de Salud expidiera la respectiva resolución dándole cumplimiento al fallo de tutela. Decía entonces que en el derecho comparado pues nos llevan años luz países en Europa y en Estado de Norteamérica, y entonces aquí es bueno que primero que todo si uno lee detenidamente la sentencia de tutela, pues se hacen unas precisiones muy importantes. Miren, una cosa es el suicidio asistido, otra cosa es la eutanasia activa y otra cosa es la eutanasia pasiva. Aquí los tengo en este tablero del que me ayudo, y entonces se puede definir que una eutanasia activa es cuando existe una previa voluntad o un consentimiento de la persona, del enfermo terminal, entendiendo por enfermo terminal aquel que tiene una patología en la cual se considera pues que está desahuciado, que está en unas condiciones degenerativas, irreversibles, y que le dan un plazo perentorio ya de vida, que no hay ningún tratamiento para que le cure. Por lo tanto, entonces esa persona se habla primero que todo del consentimiento. Entonces, en la eutanasia activa, previa a la voluntad o el consentimiento, un tercero es quien suministra directamente una sobredosis. Es decir, en ese caso, la persona, el paciente en estado terminal, da su consentimiento y pide que reciba una ayuda para ponerle fin a esos intensos sufrimientos, toda vez que riñen con la condición de la dignidad humana. En esas condiciones, bajo esa libre autonomía y ese libre desarrollo de la personalidad, cualquier ser humano está en disposición y discrecionalidad sin que atente contra otros derechos de terceros o de otras personas, porque es algo que solamente le entraña a esa persona, que le incumben a él solamente. Y por lo tanto, entonces esa eutanasia activa se concreta en que se recibe es la ayuda de un tercero, en este caso de un médico tratante, el cual le realiza un procedimiento en el que le pone pues fin a esos intensos sufrimientos y se produce su deceso. Mientras que la eutanasia pasiva, en la que también hay una voluntad propia o el consentimiento, pero es para dejar de recibir el tratamiento por ser innecesario. Mientras que el suicidio asistido, del cual está también regulado en algunos países, se trata cuando previa voluntad o consentimiento del paciente terminal, es un tercero el que le suministra
los elementos necesarios para que se suicide. Es decir, que en este caso, obviamente que el tercero es un médico tratante o un médico autorizado. Pero la diferencia entre el suicidio asistido de la eutanasia activa es que en el suicidio asistido se recibe el medicamento y es el propio paciente quien se sienta, se acuesta y se toma la sobredosis o el medicamento, como le quiera llamar, a fin de que ponga fin a ese intenso sufrimiento, se produzca su deceso y hasta allí entonces llega su vida. Pues aquí tengo unos casos que también refiere la sentencia, y es que me llamó mucho la atención por lo menos el caso Brittany Maynard en Estados Unidos. Esta joven de 29 años, el 1 de noviembre del 2014, se realizó entonces el suicidio asistido, en el que en ese estado de Oregón, Estados Unidos, como en otros estados, porque no solo en Estados Unidos, también se permite en Washington, en Oregón, pues como en este caso, en el que se indica que primero que todo el paciente esté en condiciones terminal, que haya esos intensos dolores o sufrimiento por esos intensos dolores, el consentimiento de la persona, que es una de las cosas más importantes, y entonces le facilitan los medicamentos para que entonces los consuma la propia persona, y entonces ella se produce a sí mismo pues el resultado que quiere obtener finalmente. Entonces es muy diferente a la situación de la eutanasia activa, porque en la eutanasia activa se dan las primeras condiciones en que existe el consentimiento, existe la enfermedad terminal, irreversible, hay un plazo que le dan corto de vida, y entonces es un médico el que va y le practica lo requerido para que ese paciente pues fallezca en unas condiciones dignas por ese derecho fundamental. La eutanasia pasiva, aquí tengo un caso, y es el caso que se menciona en la sentencia, es el caso Terry Schiavo en Estados Unidos, Florida. Era una señora en la que al fin obtiene una decisión judicial para que no le sigan suministrando más los alimentos, y muere prácticamente es por falta de alimentación. Entonces deja de recibir el tratamiento que es innecesario, porque ella ya llevaba en unas condiciones deplorables, con intensos sufrimientos prolongado varios años. Entonces en ese caso es pasiva, es una omisión del médico a seguirle suministrando entonces lo que se conoce aquí como la distanasia, que es muchas veces de una manera suministrarle innecesariamente pues medicamentos, cuando se sabe que eso no le va sino es a prolongar ese sufrimiento a esa persona. Es casi que ensañarse, como dice el término preciso, en que hay un ensañamiento de los médicos tratando de que pues esa persona viva a toda costa, a pesar de que ya no hay nada que hacer, está desahuciado. ¿Para qué prolongar entonces la situación? Sin embargo, eso se da en países donde no aplica la eutanasia, ni pasiva ni activa, y menos el suicidio asistido. En Colombia entonces, pues se abrieron las puertas desde el año 1997, pero 17 años después
no se ha legislado. Y entonces aquí lo importante en el derecho comparado, y que sí lo trae la sentencia, es que hay países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, España y otros países más, donde en un principio, pues sí, siempre eran decisiones de los tribunales. Sin embargo, después se legisló, bien sea que hubo en algunos casos referéndum para reformar la Constitución. Hubo también una legislación, porque en este caso concretamente vuelve y le exhorta el Tribunal Constitucional en esta sentencia 970, exhortando al Congreso que regule el tema de la muerte, del derecho fundamental a morir dignamente. Todo porque lo que se quiere es que quede claridad sobre esa situación, a efectos de que quien va a practicar ese procedimiento no sea objeto de una sanción penal. Porque infortunadamente siempre se opone la llamada objeción de conciencia. Entonces es lo que sucedió prácticamente en este caso, en esta tutela de la señora Julia, porque la EPS de Comeva, pues el médico tratante, a pesar de que ella formaliza por escrito el documento exigiendo una muerte digna, sin embargo el médico objeta conciencia. La EPS pues también, cuando representan la tutela, argumenta de que ellos no tienen unas directrices ni no hay nada regulado, no existe un protocolo como tal estatutario para que se formalice esa petición a morir dignamente. Entonces, como no está regulado, entonces pues allí avalan la decisión o respaldan al médico, y en esos términos entonces no tutelan el derecho a la señora, y es que por eso es que se va ante la Corte Constitucional, y la Corte pues seguramente observando la necesidad en este momento histórico en que se debe regular. Entonces la situación es exhortar al Congreso de la República para que regule este tema de una vez por todas, se legisle. Entonces, porque el Congreso puede hacerlo a través del artículo 152 supra, debido a que, en tratándose de un derecho fundamental, todo lo que tenga que ver con la dignidad, todo lo que tenga que ver con la vida, todo lo que tenga que ver con la libertad y otros derechos fundamentales, pues entonces el legislador lo realice con el procedimiento de la mayoría absoluta, con el procedimiento de la exequibilidad constitucional. Ese es el camino que se le está indicando en estos momentos al Congreso. No obstante eso, pues también hay una posición importantísima de la ponencia en mención, de la tutela, porque dice aquí la Corte, dice que es condición indispensable la voluntad del legislador para que los derechos fundamentales tengan fuerza normativa. Se pregunta, ¿es eso suficiente para que en la práctica no se pueda realizar la eutanasia? Pregunta. Entonces, se refiere a una sentencia C-139 del 96, en la que la Corte enfrentó un problema de similares condiciones. Y entonces dice la Corte que, en comillas, dice: evidentemente la garantía y efectividad de los derechos no depende exclusivamente de dicho acto legislativo. Es un actor importante en la protección de los derechos fundamentales, pero la Constitución política, siendo norma de normas, es una norma jurídica que incide directamente en la vida jurídica de los habitantes y se debe utilizar además para solucionar casos concretos. Entonces, el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho a morir
dignamente. Y eso ya, pues eso fue lo que concluyó la sentencia C239 del año 97, con base en la dignidad humana y la autonomía. Ahora, sigue diciendo el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional en esta tutela, que el derecho adquiere la categoría de fundamental cuando quiera que el derecho encuentra su fundamento en la dignidad humana. Y ahí cita entonces las sentencias T227 del año 2003 y la T760 del 2008. Además también la T801 del año 98, que confirmó como a la dignidad humana como una de especial relevancia constitucional. Y ahí me hice referencia también a otra sentencia, la T881 del 2002, sobre dignidad humana, del doctor Eduardo Montealegre Linet, en la que se precisan pues algunos puntos como sobre las condiciones intrínsecas de la persona humana, sobre posturas normativas y funcionales, tales como la libertad de elección de un plan de vida o la posibilidad real y efectiva de gozar ciertos derechos que le permiten a todo ser humano funcionar en una sociedad. Ahora, sí reconoce la Corte Constitucional aquí en esta tutela que se trata de un derecho fundamental, complejo y autónomo, que goza de todas las características y atributos de las demás garantías constitucionales de esa categoría. Existe una relación estrecha entonces con la dignidad, con la autonomía y la vida, entre otros. Ahora sí, existe un consenso de que se debe reglamentar esa materia. Luego entonces, ¿por qué razón tanta oposición contra esa decisión de la Corte Constitucional por parte del clero y de la Procuraduría? Tenemos que comprender de una vez por todas que no estamos en la década del 90, estamos en el 2015, que frente al derecho comparado nos llevan años luz otros estados, pero que es en buena hora importante darle una apertura a estos derechos fundamentales, complejos y autónomos, con respaldo en la Constitución Política del 91, respetando sobre todo en esencia la dignidad humana de la que trata el preámbulo, el artículo primero, el artículo segundo, el artículo 49 y el 95 de la Constitución Política, todos relacionados a la dignidad humana y a la vida. Si bien es cierto, el artículo 11 de la Constitución Política pues dice que la vida es inviolable, no empece, siendo este un derecho complejo y autónomo, el derecho fundamental a morir dignamente, porque si así se tiene derecho a vivir dignamente, igual estamos en condiciones de morir de una manera digna. Nadie quiere vivir en condiciones en las que se tenga que sufrir y atente contra la dignidad. Ahora pasemos entonces a revisar el tema pues que ya desglosó la sentencia de tutela, o las pautas que se deben, o las directrices, recogiendo pues los postulados de la sentencia C239, para ir entonces ya decantando este asunto. Los pasos que se deben de tener en cuenta son los siguientes. Primero, que el paciente esté terminal. ¿Cuándo es un paciente terminal? Cuando la persona ya haya sido declarado por el médico tratante desahuciado, que es irreversible, que está degenerativa la patología y que es fulminante su fallecimiento en pocos meses. Eso es una condición de enfermedad terminal.
paciente terminal. Otro punto importantísimo en la sentencia de tutela es el asunto del consentimiento. Y es que aquí hago énfasis en esto porque el consentimiento no puede estar viciado ni por terceros, ni tampoco por un estado en el que la persona esté tan crítico y depresivo. Eso lo tiene que evaluar un psiquiatra. Es decir, tiene que haber una sanidad mental ante todo, tiene que estar el juicio lúcido y además tiene que ser un consentimiento inequívoco, consistente. También la directriz de la Corte es que se dé un plazo razonable después de que él manifieste la voluntad de ponerle fin a esas condiciones deplorables en que está viviendo, en contra de su dignidad humana, para que entonces después se le pregunte a ese paciente terminal si quiere o si insiste, y si es así, entonces ya este comité interdisciplinario científico con el médico especialista en el área que está tratando al enfermo terminal, el psiquiatra o un psicólogo clínico y hasta un abogado, entonces den vía libre en un plazo perentorio también, porque son 10 días calendarios en el que le dan al paciente terminal para preguntarle nuevamente si quiere dar marcha o seguir con el procedimiento. Ya después entonces también se establece un plazo en el que el paciente puede indicar el día en que se realiza el procedimiento, y de igual manera entonces, o si no, en 15 días. Es decir, en esta situación ya la Corte precisa muy claramente que no podrá haber objeción de conciencia en ese comité científico interdisciplinario, y si lo hay, pues entonces no entran a ser parte de ese comité, y tampoco puede haber objeción de conciencia de la institución. Esto es lo que más le duele al clero. La libertad de conciencia en este caso no puede oponerse, y si el médico se opone, entonces consigan otro médico que no tenga objeción de conciencia. Sencillamente hay que darle trámite a esa petición que de manera rogada está haciendo con un consentimiento, con una capacidad mental lúcida, lo haga. Es decir, la persona entonces, lo que se tiene en esencia en este momento presente es el consentimiento. Ese consentimiento es imprescindible, es absoluto y tiene que ser lo más claro. Por eso la Corte en este tema dice, si la persona está depresiva, pues entonces tenga cuidado, porque muchas veces hay que reconocer que las personas que están en depresión normalmente están acariciando el suicidio, y entonces es obvio que frente a una situación de un estado terminal con semejante noticia y con semejante situación, pues puede caer en estado de depresión, y hay que tener entonces muy claro y con mucho cuidado eso, porque por ejemplo en Suiza, en estos momentos en Suiza está regulado el tema del suicidio asistido, pero para los enfermos terminales. Sin embargo, se están abriendo las puertas allá ante los tribunales para considerar la posibilidad también en las personas que están en estado mental afectado por la depresión. Entonces, ya la Organización Mundial de la Salud pues ha considerado la depresión como una enfermedad mental. De hecho, pues si no se recibe la atención médica indicada, las estadísticas son altísimas de personas que por depresión terminan normalmente suicidándose. Y entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en ese punto, porque allí los médicos pues sí tienen que ser muy precisos, y muchas veces
pues evalúa la situación del paciente terminal. Sin embargo, pues ese es uno de los requisitos que la Corte Constitucional plantea deben de ser lo más claro posible para que entonces se dé el procedimiento siguiente, que es pues el comité reunirse y darle el trámite pertinente en el tiempo que establece ya allí. Ahora, dice la Corte Constitucional que es posible considerar los cuidados paliativos frente a aquellas personas que en estado terminal pues no quieren suicidarse. Es que eso es para no complicar las cosas. Quien está en estado terminal decide suicidarse, sencillamente. Lo que pasa es que lo hace por escrito o puede ser verbalmente. Ya es tal la situación en que está que no se ve presionado a eso, pero hay que tener mucho cuidado, claro. Y entonces aquí se dice la Corte que si esa persona pues no decide una situación de esas, pues es mejor que reciba entonces los cuidados paliativos que ya a que se hace esta referencia a la ley 1733 del 2014, pues reciente. Es que aquí hago un paréntesis también con este astrofísico inglés del Reino Unido, Stephen Hawking, de 73 años, que en estos momentos pues es considerado uno de los más brillantes en la cuestión pues de astrofísica, físico quizás de la talla de Albert Einstein, con sus nuevas teorías en relación pues con el asunto del cosmos. Esta persona pues hay que mirar la vida de él para considerar pues que es maravilloso encontrar un ser humano en la que su proyecto de vida siempre ha sido seguir adelante. Nunca en su mente pensó suicidarse, a pesar de que a los 20 y pico de años se le diagnosticó arteriosclerosis lateral, no sé qué cosa, que eso va degenerando el sistema de locomoción, pues degenera ciertas células en el cerebro que tienen que ver con la capacidad de movilización. Ya en este señor apenas puede escasamente mover las órbitas de los ojos, y con ese se comunica a través de un computador, toda vez que por un problema de neumonía hubo que quitarle un aparato artificial y eso le causó daños en las cuerdas vocales, perdiendo el habla. Sin embargo, su mujer no permitió, dijo que no le dieran, pues, que para poder hacerle ese procedimiento, pues que él no estaba nunca de acuerdo en el suicidio. De hecho, tiene 73 años y, sin embargo, a pesar de que en el Reino Unido pues no está la eutanasia y el suicidio asistido regulado, este astrofísico considera de que aquellos enfermos terminales, bajo esos sufrimientos o esos dolores intensos, incurables, y bajo esas condiciones es posible que se les permita el suicidio asistido. Es hila muy delgado entre el suicidio asistido y la eutanasia activa, porque en la eutanasia activa pues prácticamente es el suicidio pero practicado por un médico, pero es un suicidio que lo pide la persona, acabar para ponerle fin a esos sufrimientos, mientras que en el suicidio asistido simplemente entonces es recibir la ayuda del médico, irse para la casa, sentarse allá en un sillón cómodamente y aplicarse el procedimiento para poner al fin a esos sufrimientos, como le sucedió a esta joven Brittany Maynard. Y ahora ustedes saben el caso de Valentina en Chile, la jovencita de 14 años que le está pidiendo a la presidenta Bachelet que le apliquen la inyección. Es una joven menor de edad. Mire que aquí hay un asunto, y es el de los menores de edad.
Aquí es importante resaltar en la tutela que puede ese consentimiento ser sustituto, al punto de que los familiares pueden hacerlo en lugar del paciente cuando él no está fisiológicamente pues en condiciones de expresarlo. De manera que allí hay un referente también pues importante. Es necesario pues conocer el proyecto de ley que está tramitándose por el senador Armando Benedetti. Entonces hay unas pautas allí importantes. Dice: primero, la única persona que puede practicar el procedimiento eutanásico o asistir al suicidio a un paciente es un profesional de la medicina, el médico tratante, claro, el especialista. Segundo, no será objeto de sanción penal, siempre y cuando tenga autorización previa del paciente y verifique el cumplimiento de unos requisitos señalados por la ley. Primero que todo, tiene que ser mayor de edad, ¿no? Esto es a nivel pues mundial también. Primero, por ejemplo en Oregón, Estados Unidos, allá es mayor, tiene que ser mayor de edad y haya el consentimiento con lucidez mental. Y quien asiste es el médico, pues el que hace el procedimiento o facilita los medios para que el paciente los realice. Á en ese evento dice aquí el senador, entonces, tercer punto, la facultad de la familia y el médico tratante para decidir sobre su vida si están inconsciente. Los familiares si existen y el médico en caso de que no existan familiares. Y cuarto, debe existir por escrito la solicitud y autenticado ante notaría. Ahora, debe estar diligenciada y firmada por el paciente y 2 testigos. Uno de ellos no puede ser familiar, ni el médico tratante, ni persona que tenga intereses en los que haya un vínculo u obligaciones y algún asunto comercial. Quinto, debe crearse una Comisión Nacional de Evaluación y Control Posterior de Procedimientos eutanásicos y suicidio asistido, que llevará registro y vele por los derechos de los pacientes. Mínimo 7 miembros del Ministerio de Protección Social. Pues no conozco en qué va el trámite del proyecto de ley. Este quinto proyecto, no sé si habrá claudicado, pero no pude acceder en internet en estos momentos a él, no sé. Sí, pues es importante y me parece que prácticamente es el cumplimiento de lo que la tutela está exhortándole al legislador. Entonces, para resumir, pienso yo que en estos momentos es trascendental para el país esto. La eutanasia, despenalizar la eutanasia, por lo menos ya está regulado y hay unos protocolos que se deben de seguir atendiendo pues a esas directrices de la sentencia. Pero en buena hora es que pasemos de la jurisprudencia o de los fallos judiciales, pasemos al legislador. Y se regula entonces por el legislador, el Congreso, y está establecido en ley y entonces tiene que dársele pues una reforma a los artículos 106 y 107 del Código Penal, o sea, del homicidio pietístico y en relación con la ayuda al suicidio. Básicamente es esto. Yo no le veo pues el por qué pues tengamos que siempre ponerle palos a la rueda o talanqueras. Seguramente son intereses más que de tipo religioso, morales, de toda índole, pero pienso que hay que colocarse al margen de eso. Ahora, el pueblo colombiano no todo es católico, este es un pueblo laico y esas fueron las decisiones que se tuvo en cuenta para que el Congreso no va a legislar solamente a los católicos. Entonces aquí hay una cantidad de credos y de personas que también pueden ser ateos o pueden ser agnósticos, podemos ser, como lo era el doctor Carlos Gaviria Díaz. Pues bueno, es decir, es un pueblo en una democracia, un pueblo en el que un Estado social de derecho, como lo establece el preámbulo de la Constitución Política del 91, en que hay una libertad y hay una democracia. Entonces es el momento en que el Congreso realmente debe tomar cartas en el asunto
para ya legislar el tema y darle entonces entrada, ponernos en la posición que existen en los por lo menos aquí en Latinoamérica. Entiendo yo ya Argentina lo está haciendo con una ley sobre el derecho también a morir dignamente. Es en buena hora que Latinoamérica, estos países del cono sur, pues estemos a la par al derecho comparado y entonces se permitan situaciones en las que pues obviamente la persona libremente decide ponerle fin a esos intensos sufrimientos, a esos dolores, cuando está en una situación de una patología irreversible, degenerativa. Y pues creo yo que el ser humano está hecho es para ser feliz. El ser humano en todos los órdenes debe encontrar una felicidad. Por lo tanto, entonces, ¿por qué razón, si uno tiene derecho a vivir dignamente, en qué condiciones lo obliguen a usted a que no pueda morir dignamente? Eso es un punto de reflexión. Quizás usted, amigo, allá esté en una situación de estas con un familiar o usted mismo. Y entonces la pregunta que se debe hacer es si acaso esta Corte Constitucional, en buena hora, pienso yo, de esta época, de este siglo, de esta década, desde el 2015, pues está comenzando a reflexionar el tema. Y lo hizo ayer o antier, también me referí, que el tema de la dignidad humana le sirvió para revisar esas tutelas que han presentado todos estos detenidos en las cárceles colombianas, donde no están en condiciones de vivir dignamente. Ese es otro meollo del asunto. Y cuál, si acaso no es el mismo principio de la dignidad humana el que está ligado con el derecho a vivir dignamente. ¿En qué condiciones va a vivir un detenido si no tiene condiciones de ninguna naturaleza que riñan con la dignidad, hasta con su vida, porque están en una situación de riesgo, de peligro? En buena hora, entonces, la Corte Constitucional, a lo mejor han sido los mismos magistrados los que se pronunciaron recientemente, dándole también plazo perentorio al Estado colombiano para que esas cárceles, o se crean más cárceles en condiciones dignas, en las que puedan tener a los presos en unas condiciones que vayan pues de acuerdo a estos derechos fundamentales, como es el de la dignidad humana, el de la vida. Pues bien, dejemos hasta aquí y quedan abiertas las puertas, las discusiones académicas, para que entonces podamos, que sean en las universidades, en los diferentes medios académicos, que se discutan estas cosas y que presionemos, que demos un paso y un salto, porque estamos ya pues en otra época muy diferente, y que en buena hora sí tenemos que recoger muchas cosas que no le hacen sino es perjuicio y daño al pueblo colombiano. Es bueno que vamos saliendo adelante, poniéndole un granito de arena, y entonces que se den estas situaciones ahora obligan a que el Congreso realmente legisle, no solamente en estos asuntos, sino en muchos otros, como lo están haciendo ahora, pues por el asunto pues del aborto, este tema de la adopción, de los matrimonios gay, en fin. Pero ahí siempre encontramos el palo en la rueda, y parece que estuviéramos en retroceso, cuando lo que debemos de ir es a la par con un Estado en el que se tenga en cuenta es la dignidad y la condición del ser humano. Bueno, hasta otra ocasión será. Mi posición la quiero definir, sí, estoy de acuerdo
y así es que debe ser. Es más, voy más allá. El suicidio asistido debe ser legalizarse. Debe legalizarse. Y quizás hay que mirar hacia Suiza ya, porque ese suicidio asistido para asuntos de enfermedades terminales lo están examinando allá, para también asuntos en que la persona bajo unas condiciones de depresión que no son enfermedad terminal también pueda darse esa posibilidad del suicidio asistido. Pero como estamos en Colombia, pues entonces tenemos que ir al paso nuestro.